Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este primer encuentro del taller clínico llamado Conversaciones sobre arte, cine y psicoanálisis. En este encuentro realizarán su exposición la licenciada Débora Levitt y la licenciada Analía Wertheim. Débora es psicoanalista, docente y escritora. Es docente de la UBA, docente y supervisora de Centro 2, Inditec. Es miembro de Horizontes del Psicoanálisis. Estudió cine de modo no formal y trabajó como periodista y crítica de cine. Dicta cursos de psicoanálisis en su relación con la clínica y con el arte. Ha escrito artículos y ensayos sobre cine y psicoanálisis posibles de leer en la web, así que los pueden buscar si quieren, y en el 2021 publicó su primera novela, Duelo de fantasmas. La licenciada Analía Wertheim es licenciada en psicología, psicoanalista, licenciada en artes, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de Horizontes del Psicoanálisis y de EFBA, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es artista visual, expone regularmente en el país y en el extranjero. Sus libros publicados son Más acá del horizonte, en 2004, Hacia una poética de la producción, en el año 2008, El campo, en el año 2020, El arte, la escritura, Los psicoanalistas, los tres por Rodrigo Alonso Ediciones. Les damos la palabra a ambas licenciadas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también les doy la bienvenida a este nuevo encuentro, al encuentro de este año. Me alegra que este renglón que elegí hace mucho tiempo y que elegimos con Analía Wertheim sea convocante y que podamos transmitir algo de lo que sé, de lo que pienso, de lo que construí en este tramo como espectadora y como estudiosa de cine y del estudio y de la práctica del psicoanálisis. Así que bueno, ahora sí te doy la palabra, Ana, para que saludes y después comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer este reencuentro que se ha ido replicando año a año desde hace unos 4 años, que a raíz de la invitación que me efectuara Débora Levitt, miembro muy proactivo en el Centro 2, y la verdad que es un placer este reencuentro. Hoy nos toca, una vez más, hablar un poquito de arte, cine, psicoanálisis, pero nuestra propuesta es hacerlo en cierto modo en conjunción, disyunción, ¿no? Como si uno se figurara los círculos de Euler y en el medio quedara un hueco, un vacío, con la idea de que esa conjunción, disyunción entre distintos campos y distintas disciplinas no implique el arrasamiento de uno de esos campos sobre el otro, ¿sí? La idea sería ni que el psicoanálisis arrase con el material fílmico, ni que la película aplaste las ideas que puede aportar el psicoanálisis. De modo que la idea es poder ir trabajando muy respetuosamente en relación a la mirada de un campo sobre el otro, dejando un hueco vital entre ambos que permita que circule de alguna manera el deseo de aprender, entender y articular. Así que bueno, esta es nuestra posición. Nosotras trabajamos con el criterio de conversaciones. Conversaciones quiere decir que hemos estado trabajando, conversando un montón con Débora. Cada reunión de estas que ustedes van a presenciar tiene su previa. La previa es todo este material que intercambiamos entre nosotras, y la idea es ir dándonos la palabra como para poder ordenar un poco el discurso. Así que procedo a darte la palabra, Debbie. Adelante. Bueno, gracias, Ana. Bueno, para mí hoy en realidad es bastante especial, esta clase es bastante especial,
principio porque vamos a trabajar una película de Woody Allen, que es la película Otra Mujer, Another Woman, que es una película del año 1988. Y es especial porque, en principio, porque Woody Allen es mi director favorito y porque quizás eso me llevó a seguir muy de cerca su obra. Yo diría que es el director que más conozco. Y también es un desafío porque seguramente muchos lo conocen y saben cosas de él, vieron sus películas, saben de ciertos escándalos de su vida privada. Así que mi intención es ir haciendo un recorte de lo que para mí prevalece en él como artista. En principio, algo de Woody Allen para subrayar. Woody Allen es lo que se llama un autor. Esto quiere decir que escribe sus guiones, es escritor, de hecho sus obras de teatro y sus cuentos están publicados, es director de sus películas y en muchas de ellas él también actúa. Y además las produce. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que él está en las decisiones, por ejemplo, en relación al casting, cómo y qué actores elegir. También interviene en la elección de los lugares o de las locaciones donde filma. Por ejemplo, Manhattan, la película Manhattan, el lugar, la ciudad de Manhattan, es parte del argumento. La música también es parte de las películas y él también interviene en las elecciones. De hecho, él es músico y es amante del jazz. Y esto habla de que él es un cineasta muy completo, ¿no? Cuando él se inicia, sus primeros guiones, sus primeros trabajos, estaba muy cerca de lo que hoy podría ser el stand-up. El monólogo, era un monólogo en donde el personaje prácticamente se ríe de sí mismo, se ridiculiza, ¿no? Muestra su falta, hace humor con eso. Esto fue en un principio en donde él trabajaba en televisión, pero también muchas de sus primeras películas, como El Dormilón, Bananas, están basadas en esos monólogos y casi se podría decir que es una película que no tiene como demasiada algo argumental, pero está como apoyada en ese texto, ¿no? Ese personaje que incluso lo vimos en muchas películas, él está representado en ese personaje perdedor, conflictuado, temeroso, torpe, verborrágico. A veces parece que actúa es como si actuara de él mismo, ¿no? O actúa él, o hay un actor en donde hace de ese personaje y pareciera que es su alter ego, ¿no? Esto hizo que todos nos imaginemos que Woody Allen es así, ¿no? Es un poco eso que aparece en la pantalla, pero no. En realidad, en su vida privada es muy serio, muy comprometido con el trabajo, tiene claro lo que quiere y cómo lo quiere. No es el eterno dudoso o como ese director que a mí me pareció hilarante en cuanto a idea, que tiene una ceguera histérica en la película La mirada de los otros, ¿no? Y que se queda ciego y sin embargo dirige su película igual. No es así. Si bien hay mucho humor en sus películas, que ya tiene más de 50 películas filmadas, sin embargo, sus preferencias, es algo que él ha dicho en los reportajes, sus preferencias y sus influencias son especialmente el cine de Bob Hope y esto de lo que hoy más vamos a trabajar, que es la influencia del cine de Bergman. O sea, él tiene una preferencia en relación al cine bergmaniano y creo que algo se va a ubicar y lo vamos a poder descubrir en la película que vamos a trabajar, que es La Otra Mujer. Hay algo que recién estaba describiendo, que tiene que ver con todas con cómo él interviene,
La música es algo particular, la música es parte de, no solamente de la estructura de una película en cuanto al ritmo, en cuanto a la cadencia, sino también la elección de la musicalización en las películas que él filma. Así que bueno, ahora sí te doy la palabra a Ana para que nos cuentes un poco sobre este tema. Bueno, retomo la palabra entonces para decir que si uno pensara en dos personajes bien heterogéneos, podría pensar en Bergman por un lado y Woody Allen por el otro, ¿no? Como personas que tienen como historias, crianzas muy diversas. Si bien vamos a situar que Bergman nació en 1918 en Estocolmo y vivió su infancia en Uppsala y murió en la isla del Faro, donde llevó adelante mucha de la obra de él en el 2007, es decir, en este siglo, ¿no? Es interesante porque él tuvo una infancia particularmente dura. El padre era religioso, era un vicario de la Iglesia Católica, sumamente severo y cruel, y que muchas de las cuestiones las transmitía con fuertes palizas, ¿no? Fue un niño muy difícil, Ingmar, muy frágil físicamente, con accesos de vómitos que le impedían ir a la escuela en muchas oportunidades, y muy castigado por la mirada severa de sus padres. En su madre encontró más bien una mirada siempre luminosa. Una cosa que me parece muy linda de decir es que fue un admirador importante de Fellini, Antonioni, Stanley Kubrick y el cine japonés. Es decir, mucha de la poderosa onda creativa de la época lo tocó, ¿no? Es decir, se interesó. Pero yendo a su infancia, lo que me parece como muy interesante es que su primera práctica tuvo que ver con los títeres, con el teatro de títeres, ¿no? Él fue como dijo Debbie, un maestro de manejar cierta perplejidad existencial, ¿no? Toda esta cuestión del alma, del vacío infinito, del silencio. Estos eran temas que lo acosaban, diría yo. Y fue un maestro de guiones y un poeta de las imágenes, realmente. Fue director de teatro y de ópera por más de 50 años y filmó alrededor de 40 películas. Las huellas que dejó Bergman se pueden como situar en algunas sobre Woody Allen, diría, ¿no? En algunas películas como Recuerdos de 1980, Septiembre de 1987, La otra mujer que vamos a trabajar en esta oportunidad, de 1988, Sombras y Niebla de 1991, donde los temas recurrentes son la incertidumbre sobre la existencia de Dios, los espejos, el erotismo y las obsesiones de Bergman, que de alguna manera le transmitió a Woody, tienen que ver con el ideal burgués. Por ejemplo, él dice, me acusan de burgués, yo soy netamente un burgués. Y trabajo sobre toda la poética de mi pertenencia social. Es decir, no lo vive como una acusación, sino como un punto de verdad. Le interesaba el arte, era una de sus obsesiones, de Ingmar, el teatro, la familia, la pareja, la muerte, el miedo a la muerte, la idea de la finitud.
la angustia, y también la angustia en alguna medida como libertad de la posibilidad, desde la perspectiva de Kierkegaard, de libertad de elección. No solamente es la angustia como algo que caracteriza a la mayor parte de sus personajes, como en El séptimo sello, en Fresas salvajes o en Persona, que son películas donde el trabajo es sobre la angustia directamente, ¿no? La mirada que tiene, lo que caracteriza a Ingmar, que también lo captura a Woody, es el brillante sentido que tiene del espectáculo, ¿no? Eso se ve por sus raíces teatrales en muchísimas de sus películas. Otra obsesión es la cuestión de la iluminación, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y es un gran narrador de historias, de relatos, y busca claramente conectar con el público para emocionarlo. Incluso en algunas de sus películas hay actores explicando lo que sienten al interpretar los personajes, ¿no? Es decir, para él, fíjense lo que era el cine antes. ¿Qué podríamos pensar? El paisaje exterior, las batallas, las guerras, los enfrentamientos, las situaciones callejeras, y la orientación de Ingmar Bergman es hacia un paisaje interior, los rostros. A veces se detiene muchísimos momentos, minutos en un rostro. Los paisajes son paisajes subjetivos, ¿no? Otra cosa que influencia poderosamente a Woody. Woody lo que opina sobre Ingmar es muy interesante, porque él dice, bueno, yo lo conocí a Ingmar, y si querés, Laura, podemos mostrar la carpeta de las fotos de Ingmar, ¿no? Yo lo conocí a Ingmar a partir de que me interesaban las mujeres desnudas. Entonces aparece la primera carpeta, la foto de Verano con Mónica, ¿no? Él dice, A ver si se puede ampliar. A ver si se puede ampliar, Erwin, donde dice el afiche del Verano con Mónica. Fíjate que está ahí la mujer, esa, ¿no? Lo que más le interesaba a Woody Allen y la razón por la que acudió en su ciudad a ver una película europea que se pasaba en ese momento es porque le habían comentado que había mujeres desnudas. No sé si las pudiste... No, no la pude compartir. A ver, estoy intentando otra vez. Bueno, si no, pasamos, es un simple afiche donde se ve a la actriz fundamental, que era Anderson, vestida con ropas muy, muy leves, y él dice, a mí no me interesaba ni toda la postura existencial de Ingmar Bergman, me interesaban las mujeres desnudas, concretamente, ¿no? Después tenemos algunas imágenes de Ingmar, si querés poner, a ver si podés subir las fotos de Ingmar joven, que había separado en una carpeta, la foto 3, la foto 4. Dame un segundito. No está a tu alcance. Sí, si sí, no, sí. no importa, seguimos conversando, era simplemente... No sé por qué no me está dejando compartir, solo así en chiquitito. Bueno, entonces tenemos la foto 3, la foto 4, donde se lo ve a Ingmar de joven en su tarea. Era una nota de color nomás poner las fotos, ¿no? Para que ustedes tomaran contacto. Una de sus actrices favoritas, que fue también su mujer y con quien tuvo una hija, fue Lee Bullman. Bueno, el relato que hace Woody acerca de Ingmar es como muy apiadándose de la cruel infancia que tuvo, y lo que toma básicamente de él es la fascinación que le produce la cercanía y la proximidad de los personajes
y la profundidad y la hondura de sus sentimientos, como le pasó cuando fue a ver el circo, que fue ya más adelante, donde Woody realmente se encariñó y lo adoptó como el director más importante que conoció en su vida. Y también le interesó mucho el libro que escribió Ingmar, que fue La linterna mágica, en donde él cuenta muy poco de sus películas, muy poco de sus mujeres y mucho de sus anécdotas de infancia, que a Woody lo sorprenden mucho. La beta también que él toma, inspirado en Bergman, es el manejo de la coloratura de la luz, la idea de los sueños, ¿no?, que aparecen en las películas de Ingmar, que él también retoma, y toda la cuestión del erotismo. En Woody es mucho más manifiesto y explícito que en Bergman. En Bergman son siempre esas situaciones que se juegan más en el plano de la palabra o en el de la imagen, pero bueno, sin duda el maestro de maestros para Woody Allen fue Bergman. ¿Puedo retomar algo con esto que estás contando, Ana? La verdad que se pone como muy interesante porque empezamos a hablar de Woody Allen, que parecía que íbamos a hablar de un director que es especialista en humor, que se especializa en películas cómicas. De hecho, me imagino que a todos les habrá pasado, pero a mí me da mucha risa. Yo suelo reírme en las películas de Woody Allen. Pero también encontrar este contrapunto en la obra de Woody Allen y su vinculación con Bergman, que es un director que se caracteriza por la seriedad, me parece como un punto, un hallazgo. Vos habías planteado algunas películas, la película Septiembre, Interiores, la película Hannah y sus hermanas, y la otra mujer. Yo diría que esas cuatro, porque incluso Recuerdos tiene más que ver con una película de Fellini, es un homenaje a una película de Fellini de 8,5, más allá de que tenga ya algo en el alma de Woody Allen a la hora de filmar, por la cercanía con Bergman y también porque ha hecho trabajos con él. Él estuvo trabajando en cierta... en la edición de los subtítulos de algunas películas de Bergman, y entonces cuando él escribe sus películas, le preocupaba no ser demasiado serio en el armado de los diálogos, o sea, como perder la coloquialidad de los diálogos por la pregnancia de los diálogos de las películas de Bergman, que tenían como una estatura mucho más dramática y mucho más seria, si se quiere. Entonces, bueno, ¿qué otros elementos hay en común, ¿no?, en este periodo bergmaniano? Primero, hay algo que a mí me parece, que siempre me pareció muy admirable, que es el conocimiento que tiene Woody Allen sobre el psiquismo de los personajes femeninos. Cómo conoce la interioridad y el pensamiento de la mujer. De hecho, bueno, Interiores es una película que no solamente está filmada siempre en interiores, que es adentro de una casa, sino que también apunta a pensar en la interioridad de los personajes, ¿no? Qué es lo que pasa por dentro de esa familia y por dentro de lo psíquico, ¿no?, por dentro del pensamiento. Cuando él empieza haciendo películas, o sea, a mí me parece interesante pensar que la tarea de un artista de cine
va siempre acompañada por algo que tiene que ver con lo comercial, pero no pensado en lo comercial en el mal sentido, sino que para poder hacer una película se necesita mucho dinero, no es lo mismo que para él escribir un libro y que escribe lo que quiere, mientras que para filmar, en principio el cine es un arte colectivo, tiene que haber acuerdos entre diferentes agentes del arte, pero también tiene que haber alguien que ponga dinero para después recuperar con la venta de la película, con la venta de las entradas. Con lo cual muchas veces los directores parecen personajes enloquecidos que están esperando la aceptación y la anuencia de sus proyectos para que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, bueno, hay un periodista que le pregunta, cuando él empieza como con esa seriedad a la hora de pensar sus películas, ¿por qué quiere llevar a Shakespeare al cine? ¿No? Y él lo que contesta es que en realidad él no es que quiere llevar a Shakespeare al cine, sino que él lo que quisiera es escribir Hamlet. Hamlet, justamente una de las características de lo más interesante de esa obra de Shakespeare, es cómo el conflicto se produce dentro del personaje. Ya no es, digamos, una historia como otras de Shakespeare o como otras de Woody Allen, que son las típicas comedias de enredos, en donde, bueno, pasan cosas, sino que la pregunta está dentro del personaje, el conflicto está en la interioridad, y me parece que en ese sentido hay algo en común con la película La otra mujer, en donde hay un recorrido en el pensamiento que Woody Allen va a ir acompañando a través de las diferentes secuencias de la película. Y por otro lado, que también hay algo que me parece interesante poner en paralelo, es que en Hamlet, algo del teatro dentro del teatro, es como esa perla cuando Hamlet arma la escena del asesinato al padre en la fiesta y la pone delante de los reyes, y esa escena teatral les produce un impacto en donde se sienten cuestionados, interrogados, porque lo que ven en esa escena es el doble de lo que ellos hicieron y están ocultando. Y esto también sucede argumentalmente en La otra mujer. Este recurso que tiene que ver con lo argumental y que es armar una escena de teatro en donde Marion, la protagonista, de alguna manera es espectadora de algo que ella no había podido ver en su vida. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que con respecto a la vinculación del teatro con Bergman y entre Woody Allen y Bergman, estaría listo, y quisiera que vos plantees el recorrido que hiciste en relación al cuadro, que nosotros lo que hablábamos con Ana es que nunca hay algo en una escena del cine, en lo que sería la puesta en escena, nunca hay elementos puestos al azar, sino que todo, de alguna manera, lo que se pone ahí, los objetos que se ponen en escena, están puestas por algo, tienen que ver con una decisión, ya sea del director o del escenógrafo, y esa puesta en escena, esos objetos van a producir otro sentido, un sentido diferente a ser leído. En esta película en particular aparece un cuadro
que Ana va a tener en este momento la generosidad de traer y de explicar con todos los conocimientos que tiene Ana de arte. Así que bueno, te doy la palabra, no sé si... Me gustaría, para ver si Laura puede esta vez subir la obra de Gustav Klimt y el retrato. Laura, ¿podrás? Sí, lo voy a intentar. De todas maneras te cuento, lo que no pude compartir hace un ratito lo mandé por chat para que todos lo puedan ver. ¿Sí? Sí, lo vi. Ok. Muy bien Bueno, ahí. el Bueno, retrato. entonces ahora vamos a ver si podemos... No, ese no, no es el... Eso es no. lo de... Vamos a ver Klimt. Ah, Klimt, ahí las va. obras que vos nombraste, ahí está. Esa Perfecto. carta. Vamos a conocerlo primero a Klimt. Acá lo vemos. A ver si la podés abrir. Sí, si me deja, con todo gusto. Si no, yo también intento, voy a ver si puedo hacerlo. Dale. Yo tengo autorización para compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, las dos lo tienen. Ok. A ver, abrir. Espérate, no sé cómo salir de acá. No sé por qué las muestra. A ver, vamos a hacer así. No, tampoco me deja ampliarlas. ¿Le podés mandar la foto de la Esperanza a Debbie para que la pueda abrir? Porque Yo tengo. Bueno, dejo de compartir yo entonces. les voy contando un poquito de Gustav Klimt mientras vamos viendo si podemos ubicar, de poner las imágenes. Nosotras con Debbie trabajamos mucho dos parámetros conceptuales. Uno es lo cinematográfico y otro es lo fílmico. ¿Sí? Lo cinematográfico, como Debbie les va a explicar, tiene que ver con todos los recursos técnicos, visuales, de manejo de la edición de la película. Lo propiamente técnico, digamos. Y lo fílmico tiene que ver con justamente esto, todo el entorno que hace a la película. Vamos a decir que yo estoy tratando de hablar desde lo fílmico, ¿no? Es decir, estoy tratando de mostrar la incidencia que tiene en la película la utilización de recursos extrafílmicos, como puede ser, en este caso, la figura de Klimt. Klimt ¿Apareció? ¿Ustedes la ven? Una de las fotos, pero no la que vamos a trabajar. Si querés pasar otras, este es Gustav Klimt. ¿Esa? Este es Gustav Klimt. Es un personaje muy particular, muy interesante. Él tiene origen, él nació en 1862 en Austria y murió en 1918. Eso para ubicarlos en cuanto al fragmento de tiempo que está sobre el planeta, digamos. Gustav Klimt lo que tiene como particularidad es que es el segundo de 7 hermanos, y son hijos de un orfebre grabador que utilizaba el oro como recurso específico en su arte. Todos los muchachos de la familia, eran 4 muchachos y 3 chicas, tienen aptitudes artísticas bastante significativas, y Gustav Klimt a los 14 años, por su talento, logró entrar en la academia para formarse como artista. Y se puede decir que a los 30 años ya era famoso y ya estaba en condiciones de mantener a su propia familia, a su propia parentela, ¿no? Que era muy importante en esa época los recursos, ¿no? Fíjense, me gustaría que subas las pinturas, las que quieras, porque lo que quiero transmitir es las influencias que vemos. Este es Gustav Klimt. Acá está. Este es un verano con Mónica. A ver si podés subir. Ahí está. Fíjense que son superficies planas, muy originales, sobre un espacio pictórico aplanado, donde lo que está en juego es claras influencias de la cultura bizantina, ¿no? Del medioevo.
en su formación académica, él tuvo una educación clásica, si bien después se fue como apartando del clasicismo y del conservadurismo de la Austria de su tiempo, para hacer cosas mucho más irreverentes, pero muy inspiradas en el medioevo. Por ejemplo, también en la obra de grabador de Durero, ¿no? Que vamos a ver, esta es otra de sus obras. Fíjense qué revolución en este momento de la creación de la obra de él, lo absolutamente diferente de su concepción del espacio. Construye acá como una figura central donde se hacen tipo patchwork todas las figuras, y tiene mucho que ver con su tradición de decorador. Él se desarrolla como decorador de interiores. Este es el retrato de Adele, que ustedes vieron cómo era la película. Hubo una película donde después se le rescata al nazismo esta obra de Adele, y va a Nueva York, ¿no? Con Helen Mirren. Con Helen Mirren. Helen Mirren, no me acuerdo exactamente, pero sí, recupera esos cuadros de una familia húngara. Él crea una secesión vienesa en 1897, muy importante, que está, esta dejala por favor ahí, después porque la vamos a trabajar en particular. La secesión vienesa está totalmente de la mano del Art Nouveau, de los Arts and Crafts, de toda la revolución que se genera a partir de la decoración y de las influencias de los grabadores en todos los artistas. Por ejemplo, en París está el Metro de Guimard, todo el Art Nouveau, esa cosa floral, abstracta, que rompe con toda la tradición del siglo XIX, ¿no? A él se lo convoca desde muy joven a hacer los interiores de la Facultad de Medicina, y realiza 3 murales que son considerados pornográficos por la manera de exhibir el cuerpo femenino. Fíjense, esto es completamente revolucionario en cierto modo. Sin embargo, es inquietante. No es el desnudo femenino como el de la maja desnuda, como el de los desnudos del impresionismo. Más bien es una figura que se contrasta como figura fondo, con un fondo articulado a la cosa más decorativa. Eso era completamente novedoso. Pero esas pinturas, que después la Gestapo las destruyó, lo sacaron de la escena de ser o de dedicarse a la ornamentación de los espacios públicos, y se dedicó más bien a la pintura en forma privada. Era un personaje muy peculiar. Se casó con una sola mujer, pero tuvo 14 hijos, hubo 14 reclamos de alimentos en el momento de su muerte, con casi todas sus modelos que fueron sus musas. No la saques, Debbie, por favor. Déjala, porque vamos a trabajar sobre esta obra, que es la que toma Woody Allen, ¿no? Fíjense que en la parte superior de la obra hay figuras. Volvemos a la esperanza. Sí. Esperanza es no importa, vos buscala que yo sigo hablando. Esperanza es hope en inglés. El personaje de la película de Woody Allen se llama Hope, esperanza. No es casual esta articulación. Y en esta obra, muy inspirada en Durero, no sé si tenemos ese caballero de la armadura que podamos ver, no sé si lo tenés, Debbie. Espera, no, por ahora tengo Capaz que Laura puede mostrar, aunque sea en pequeño. Tengo Esta. Bueno, el caballero de la armadura no lo estoy viendo acá abajo. Acá lo tenemos, acá lo tenemos a Woody y a Bergman. Estas eran las fotos que no pude mostrar en el párrafo anterior, ¿no? Como 2 personajes
muy diferentes entre sí, incluso fisonómicamente hablando. Y ahora... Esta es la isla del Faro, este es el libreto de Fanny Alexander, esta es Liv Ullmann, estas son las fotos que no pudimos ver antes. Y ahora va a estar esta. Ahí está. Fíjense que la parte superior del cuadro toma la idea de un caballero armado que circula con su perro, siglo XVI, Durero, arte medieval. ¿Y qué vemos? Vemos al diablo ya por un lado, y lo vemos como estas figuras de atrás que son diabólicas, ¿no? Fíjense, que están como siguiendo el paso del caballero medieval. Ahora sí vamos a las obras anteriores, a la obra anterior, a Esperanza. Acá está. Fíjense, estas figuras de la parte superior del cuadro aluden a ciertos indicios que pueden tener que ver con la vida y la muerte. Incluso las acechanzas de la muerte sobre el ser que va a nacer, que va a venir a la vida. Esta mujer pelirroja tiene que ver con casi todas las musas pelirrojas, que es una mujer fatal, una mujer inquietante, no parece una mujer virginal, es una metáfora un poco fallida decir virginal con ese embarazo, ¿no? Pero la sensación es que es una mujer que está mirando directamente al público. Fíjense el manejo de las carnaciones, de cómo trabaja el cuerpo humano, con pequeñas modulaciones a lo Masaccio, ¿no? Como creando un concepto de luz y sombra difuso para crear la sensación de volumen. Pero no deja de estar acompañada esta obra que tiene ese título tan particular, La Esperanza, con estas figuras inquietantes que tienen que ver con lo diabólico, con la presencia de la muerte, con la idea de la finitud, con la idea de la angustia, la inquietud, ¿no? Es decir, como en la obra de Gustav Klimt aparece también algo que le es afín tanto a Ingmar Bergman en relación al manejo de lo inquietante y de la angustia, como a Woody Allen cuando incluye desde el punto de vista fílmico un lugar, le da un lugar tan importante a esta obra que se llama como el personaje de la película Hope. Bueno, esto es para dar algún indicio. Seguimos con Debbie, entonces. Bueno, sí, voy a retomar algo en relación a algo que estuvimos viendo recién. Voy a tomar algunas... esperen, algunas fotos, porque lo iba a hacer después, pero me parece... en relación a las fotos de las mujeres. ¿Es lo que me mandaste, Débora? Sí. Intente a ver si puedo compartir. Claro, porque me parecía interesante. ¿Podés compartirlas? No, no prometo nada, lo intento. En la elección, me parece que en la elección de las mujeres en el casting, ya de por sí vemos, a ver si se pueden ampliar. La Dama de Oro, acá dice Pablo, que es la película de... Bueno, pude, avísame si en la donde puedo. está Helen Mirren. ¿Podés, Laura, o no las podés abrir? No. ¿No las ven ustedes? ¿Cuál es el impedimento? No. ¿No las están viendo? A ver si... Bueno, espera, ya puedo yo. Momento. Vamos a hacerlo Que a mí me tranquilo. muestra como que sí, que se están viendo, pero bueno. Deja de compartir, que voy a compartir yo. Listo.
Bueno, acá tenemos en la película la historia de Marion. Tiene que ver con un encuentro con distintas mujeres, pero yo lo que quería era mostrar, recién vimos las fotos de Lee Bullman, cómo todas las mujeres que aparecen, las actrices, tienen una característica similar, ¿no?, a estas mujeres rubias suecas. Incluso Mia Farrow, que es quien se impacta ante la visión del cuadro La Esperanza de Klimt, le produce un efecto subjetivo, una emoción, una conmoción, de alguna manera también tiene algo bastante parecido a la Dama del Cuadro. Miremos acá, en esta, cómo ella misma es una mujer con una cabellera pelirroja, como describía recién Ana. Y eso me parecía importante subrayarlo, porque esta también es una amiga, también una actriz rubia, y aunque aquí está la hija del marido, si ustedes atienden esta característica, Woody Allen, cuando arma esta película, también decide esa elección en cuanto a la fisonomía de las actrices. Bueno, quería hablar algo que antes había comenzado a plantear Ana, que tiene que ver con la iluminación, con la luz, y con el director de fotografía. Sven Nykvist fue director de fotografía que trabajaba con Bergman, y es el director de fotografía de esta película. Y tiene una función muy interesante en el cine. Los dos, el director y el director de fotografía. El director de fotografía lo que hace es iluminar la escena, y luego el director decide dónde ubicar la cámara. Ambos acuerdan previamente cómo va a ser la luz, la iluminación de cada escena, y según lo que el director o el guión de alguna manera pide. Y una de las cosas que deciden es cuál va a ser el color de la película. Hay películas que son color beige, hay películas que son de color ocre, amarillo, verde, azul. Woody Allen dice que de ninguna manera elegiría el color azul para una película. Y el color luego va a tener relación con el clima, con el estado de ánimo que la película luego produce en el espectador. Por ejemplo, el drama tiene una luz tenue y menos luminosa que la comedia. Y en esta película, además, en particular, como hay escenas con fondo oscuro, lo que posibilita es, por ejemplo, las escenas teatrales, posibilita que lo que aparezca iluminado sean los rostros, ¿no? Entonces, ese contraste permite y logra que el espectador se centre en lo que los protagonistas están diciendo, todo lo que está pasando ahí, no en el fondo. Oscurece el fondo, ilumina los rostros. Voy a ver si puedo... a ver... compartir. Esta es una escena de exteriores, pero, por ejemplo, en esta película, en esta secuencia en donde hay una interioridad, se ve no solamente lo opaco, como momento en relación a esa instancia de encuentro entre estas dos mujeres, sino siempre ese color como amarronado,
¿no?, de la luz. Esta es una escena de exteriores, pero siempre persiste el color beige, marrón, ocre. Recuerdo que cuando estábamos charlando con Ana y preparando la clase, ella me dice en un momento, ¿es en blanco y negro la película, en sepia, o es con colores? Porque realmente el recuerdo de la película tiene esa coloración muy tenue, muy ocre, muy amarilla. Acá hay una escena que me parece muy rica en cuanto al uso de los objetos, está el uso de una máscara. Marion, que es Gina Rowland, es una actriz que Woody Allen elige para ser el protagónico, y si uno mira, tiene realmente un parecido a las actrices suecas, ¿no?, de origen europeo. Y aquí tenemos la escena. Observen siempre cómo la iluminación está, digamos, al servicio de la creación de un clima, y esto que decía que es el objeto de la máscara, ¿no?, como elemento de la puesta. Aquí están en el Central Park, que es un lugar que aparece siempre en las películas de Woody Allen, y también esta escena, cuando vean la película, van a ver cómo aparece todo oscuro y Nyquist solamente ilumina los rostros para contar qué es lo que pasa entre ellos. ¿Querés contarnos algo, Ana, de lo que de esto del color en las películas? Bueno, esa es una de las adquisiciones que toma de Bergman, ¿no? Bergman se maneja permanentemente, generalmente muchas de sus películas son en blanco y negro, y utiliza lo que se llama una luz gótica, que es una luz, una luminosidad en la oscuridad, digamos, podríamos llamarla así, que estaba completamente en desuso ya, en la época de Bergman mismo, y que Woody retoma, ¿no? Ese tipo de coloratura le permite a él jugar con los paisajes interiores, ¿no? Fíjense que todo lo que despliega Woody es, inspirado en Bergman, es los paisajes interiores, y el parecido de Gina Rowland con Lee Bullman es notable, ¿no? Incluso la manera de usar el cabello recogido prácticamente durante toda la película. Es decir, a esos personajes que para Woody fueron icónicos, ¿no? Esas mujeres, la Ingrid Bergman, la Lee Bullman, la Anderson, son personajes icónicos que él los recaptura en su propia obra. ¿Y cómo los hace jugar? A través del claroscuro, ¿no? Se transforma en un pintor de claroscuro, a través de la mirada del fotógrafo del mismo Bergman. Fíjense qué interesante este puente que toma como iluminador y fotógrafo al director de fotografía e iluminación del mismo Ingmar Bergman, ¿no? Que para él verdaderamente debe haber sido un lujo, una oportunidad única de acercarse a lo que él considera el mejor de los directores. La problemática del manejo de la luz es muy barroca, es una luz barroca. La luz del claroscuro es una luz propia del barroco, ¿no? Donde en general la profundidad de la imagen se muestra por la manera de manejar la incidencia de la luz y el color. Así que realmente un punto, podríamos decir, de intersección
muy central entre la obra de Bergman y Woody Allen es el manejo de la luz. Debbie. Sí, espérate, para ilustrar un poco lo que vos estabas contando recién. La expresión de Marion, de Gina Rowland, la interioridad del lugar. Fíjense, esta escena, la luz al final, ¿no? Como en un túnel, la luz al final del túnel. Es muy sugestivo el modo de iluminar este interior, ¿no? Bueno. Seguramente, así como nosotros encontramos estas influencias de Bergman en estas películas de Woody Allen, algo interesante de Woody Allen es que siempre en las películas hay como una idea que de alguna manera él desarrolla. Y muchas veces, sobre todo para muchos de nosotros que conocemos muchas películas y que podemos pensarlo más en relación a lo que es toda su obra, vamos a ir encontrando elementos que aparecen y en algunos puntos más desarrollados en unas películas que en otras. Como si una idea diera como para más, ¿no? Como que, bueno, esto que de alguna manera lo puso en esta película, lo conserva y lo desarrolla en otra. Y por ejemplo, acá hay un elemento que es casi, podríamos pensarlo como un fantasma de Woody Allen, más allá que nosotros no hacemos psicoanálisis y no psicoanalizamos al director, pero hay algo de esta idea, esta fantasía de Woody Allen, de meterse dentro del consultorio psicoanalítico de otro, ¿no? Y creo que a nosotros, aquí todos como psicoanalistas, generalmente tenemos alguna viñeta para contar, sobre todo en este tiempo que estuvimos haciendo, ya sea como pacientes o como analistas, haciendo tratamientos online, y que siempre alguien contaba que había aparecido algún otro detrás de la puerta metiéndose en el consultorio, etcétera, etcétera, cosas, o gente que se tuvo que ir al auto porque si no en la casa todos escuchaban sus sesiones. Bueno, Woody Allen parte también de esta idea, de este fantasma de escuchar la sesión de otro, y bueno, hacia qué lado dispara. Por ejemplo, en la película Todos dicen te quiero, que es una película musical, la hija del protagonista, que es Woody Allen, le pasa esto, que escucha detrás de la puerta que tiene una vecina que es psicoanalista, y entonces Julia Roberts se atiende con esa psicoanalista, y ella escucha todo, ¿no? Y se lo cuenta al padre, y el padre justamente la había visto caminar por las calles. A Julia Roberts le había encantado, obviamente, y entonces, ¿qué hace? Se ubica en la habitación de al lado, empieza a tener información sobre las fantasías eróticas de Julia Roberts, y entonces después cuando la invita a salir, empieza como a desplegar y a hacer todo para seducirla, conociendo cuáles eran sus fantasías más íntimas, ¿no? Como si se pudiera contar con eso, ¿no? Como si eso fuera posible. Digo, como si uno supiera acerca del deseo. Hay otra película, Alice, en donde también sucede algo similar. En Alice hay algo mágico, que es que alguien puede, tomando unos polvitos, hacerse invisible. Entonces, Alice le da ese polvito mágico que se los dio un médico chino a su amante, y el amante toma esos polvitos,
se vuelve invisible, ¿y qué hace con su invisibilidad? Aprovecha y se mete en el consultorio del psicoanalista de su mujer cuando su mujer está en sesión, y también se entera por dónde iba el análisis de su ex esposa. Así que bueno, esto en esta película, miren para cuánto, ¿no?, da esa idea. En este caso, bueno, esto es para los que todavía no vieron la película, de todos modos es algo que aparece en los primeros minutos, así que no estoy contando el final. A Mariam le pasa esto, le pasa que está en su estudio, escribiendo su libro, su tesis, y empieza a escuchar de un lugar que parece que dejaba pasar el sonido, las sesiones de una paciente del psicoanalista que es vecino a su departamento. Y esa voz, ¿no? Esa voz, primero pone algo para no escuchar porque la molesta, pero después saca eso, es un almohadón que pone, porque se ve sumamente convocada, interesada en qué es lo que se dice ahí. Y ese discurso, esa palabra, esa voz, que primero resulta molesto, después termina resultando sumamente inquietante, sumamente interesante, y le produce a ella misma un efecto que luego va a ser como de alguna manera el recorrido por donde va a andar durante todo el argumento de la película. Quiero contar algunas líneas estéticas del discurso fílmico en la estructura de esta película, ¿no? Yo diría que todo este impacto que tiene el decir en un análisis de otro, produce de alguna manera también un análisis como si fuese una metáfora, ¿no?, de un recorrido de un análisis en la protagonista. Me parece interesante porque de lo que se habla es de los efectos de la palabra, así como como también antes hablamos del efecto que tiene el cuadro y el arte en Mia Farrow, que es esa paciente, esa vecina, también hay un efecto de la palabra en Marion. La película tiene un tiempo lineal en donde van sucediendo algunas situaciones en orden secuencial, pero también hay un recorrido al pasado, que está contado en forma de flashback, o está contada en forma de sueños, o de pensamientos, y en general están todos tratados como con la misma estética. No hay una diferencia en cuanto a la iluminación, o en cuanto a la rugosidad de la imagen, sino que queda del lado del espectador, que pueda discernir si esto es algo que está pasando, o es algo que ya está recordando, o es algo que ya está imaginando o soñando. A veces sí dice, soñé, tuve un sueño. Y esto me parece interesante porque apela a generar un clima en el espectador, y que sea el espectador quien complete la idea y el nivel de realidad, o el plano de realidad de cada escena y de cada secuencia. La cadencia del uso de la cámara es muy interesante. Woody Allen mismo dice que utiliza la cámara de una manera poética, ¿no?, como con poesía, que el drama le permite el uso de una cámara más poético que las comedias, en donde todo aparece como mucho más
apurado, y que incluso muchas veces está completado con temas musicales que son con un ritmo acelerado. En cambio, en esta película, incluso la música de Eric Satie o algún tema de Cole Porter tienen una suavidad, una dulzura, si se quiere, que lleva, que lo logra también en la transmisión al espectador, ¿no? Creo que los que vieron la película ahora van a sentir esa sensación como de haber, como de tranquilidad, de paz, ¿no? Más allá de que hay situaciones conflictivas internas, de todos modos hay algo de ese rememorar que produce una cierta sensación de tranquilidad en el espectador, como de belleza, ¿no? La forma que tiene Woody Allen de filmar las escenas dramáticas son bastante similares siempre. Él lo que dice es que, no sé si lo dije antes, que él no necesita ser buen director, que él con contratar excelentes actores le basta, porque pone la cámara ahí y sabe que los actores se van a hacer cargo de hacer su monólogo, su discurso, su texto, y van a lograr toda la transmisión de eso que están sintiendo. Entonces él lo que sí hace es poner una cámara, respetar ese plano, no sin hacer cortes en la secuencia, o sea, toma planos secuencia largos, sin hacer un corte de plano y contraplano, y digamos, de esa manera logra también, o incluso mejora lo que sería lo teatral, porque respeta, digamos, duplica lo que sucede en el teatro, en donde en el teatro no hay cortes, pero logra a través del primerísimo primer plano acercarnos a el rostro y a la expresión teatral que se expresa a través de las facciones. Por eso yo antes compartí esos primerísimos primeros planos de las actrices que son tomadas así, están tomadas real de la película, no es que no son fotos para la producción, sino que estaban tomados tal cual de la escena. Bueno, no sé si Ana ibas a completar algo más. Sí, habíamos conversado ustedes se darán cuenta cómo estamos trabajando. En esta primera clase estamos desplegando lo fílmico, es decir, todos esos elementos que constituyen la trama de la película, pero que no son propiamente la técnica y la filmografía, sino lo filmográfico, perdón, sino que son realmente recursos extraterritoriales, podríamos decir, que importa el creador para armar una trama simbólico-imaginaria con eficacia de lo real, ¿no? De poner un real en juego ahí. Es decir, agujerear de alguna manera esa completud que ofrece la imagen, poniendo elementos que generan algún tipo de enigma, de situación enigmática. Eso es lo que decidimos hacer en esta primera clase. Este es nuestro modus operandi. En la segunda clase vamos a trabajar mucho más sobre el guión propiamente dicho, sobre las características de los personajes, y con David coincidimos en que un modo de no hacer psicoanálisis aplicado, que es algo que querríamos de ningún modo hacer, digamos, en estos encuentros, sino es descubrir ese entramado
ese entramado simbólico, imaginario, real, que hace de la película una obra de arte, podemos decirlo así, ¿no? Y esa obra de arte cuenta con algo que para Woody Allen es fundamental, que es la música, ¿no? Entonces, fíjense, como pintor, él elige a Gustav Klimt, ¿sí? Que es un original de su época, ¿no? Nadie hacía esas figuras aplanadas, aplastadas, rebatidas, filigranadas en oro, habilidades que él había aprendido probablemente de su padre grabador. Él introduce esa época dorada, que es una época en la que se prestigia enormemente, alcanza la fama, pese a lo irritantes que son los temas y el modo de abordarlos, que tienen que ver con el erotismo, la sexualidad, el desnudo femenino. Él toma en Gustav Klimt un original. ¿Y a quién toma en la música? A Erik Satie, otro original, si se quiere, un personaje como completamente particular, podríamos decir, incluso impactante para la gente de su época. Yo me dediqué a trabajar un poquito a fondo la imagen de Erik Satie, las gimnopedias, ¿no? Que es una de las cuales utiliza Woody en la película, que es una música que nos es afín a todos, que tiene muchas características particulares, que es muy sintética, muy repetitiva, muy melancólica, muy breve, si se quiere, en cuanto al fraseo de la melodía, que se reitera y se reitera, ¿no? Donde trabaja por la vía de la repetición. ¿Quién es Erik Satie? ¿No? Acá tenemos unas fotos que no sé si las vamos a poder mostrar hoy. A ver, espera. No, hoy ¿quién no te es dice? nuestro Pues día la por puedo la foto. hacer. ¿Cómo? Las voz de Vin. Y quizás, a ver si puedo. Dale. Hay dos Vos fotos. seguís hablando que yo la busco. Bueno, vos buscala que yo sigo hablando. Bueno, la cosa es así, él nació en Honfleur, en la Normandía, yo siempre miro las fechas, por supuesto no me las acuerdo nunca, en 1866, y murió a los 59 años, muy joven, ¿no? En 1925. También Gustav Klimt muere joven, aproximadamente antes de los 60, y son particularidades de personas sumamente creativas que tienen una vida productiva intensa y breve. Él, acá lo tenemos al personaje, era un personaje muy raro en su época mismo, con sus anteojitos, su sombrerito hongo y su paraguas, casi era un disfraz, ¿no? Incluso les voy a contar algunas anécdotas al respecto. Él es, en primer lugar, rechazado por el Conservatorio de París por nulo. Es decir, la manera en que lo rechazan es que les parece que es la nulidad misma las aptitudes musicales que él tiene. Y entonces él, de alguna manera irreverente, siempre se instala en Montmartre y frecuenta, es un lugar particularmente bohemio, y se hace como casi socio, podríamos decir, del cabaret Chat Noir, Gato Negro, que es justamente donde él, muy bien, acá tenemos por fin una foto como a mí me gusta. Esta es, él tiene una novia, una mujer que lo eclipsa y que prácticamente es la única mujer que se le conoce, que es la pintora ligada a la corriente impresionista, que se llama Suzanne Valadon, ¿no? Ella es una mujer más grande que él, se acerca para vivir con él, pero después al poco tiempo, no dura mucho esa relación, tal vez un par de años, se retira de la escena, pero le deja este cuadro que le hizo en su homenaje. Acá se lo ve a un Erik Satie joven, ¿no? No como en la foto que vimos anterior. En 1891 conoce a Debussy, no, todavía no, este es Cole Porter,
vamos a hablar de él en un minuto. Nos quedamos con Erik Satie. Él conoce a Debussy, se hace director de la Escuela de la Rosa Cruz, la relación con Suzanne Valadon le importa mucho, lo acompaña toda su vida, esta imago de mujer, conoce a Maurice Ravel. Se dice que de Debussy no se sabe quién influenció a quién, ¿no? Como que se entiende que muchas de las rarísimas obras del estilo de las gimnopedias de Satie son también, reverberan en la obra de Maurice Ravel y también sobre todo en la de Debussy. Él se establece en Accueil, pero como tiene una fobia a tomar tranvías, se va caminando a París todos los días, los 10 kilómetros, y muchos comentarios genera esta imagen de tan particular de él con sus hongo, su sombrerito hongo, sus paraguas de siempre. De hecho, en su casa, cuando él muere, se encuentran más de 100 paraguas, son sus rarezas, ¿no? Y sus gafas. Se transforma en el pianista del cabaret, el Chat Noir, y ahí recibe muchas críticas acerca de su música y toma una decisión ya grande, más cerca de los 30, de entrar a la Schola Cantorum para realmente perfeccionar su método compositivo. Y la completa, la hace con mucho interés y la completa, cosa que sorprende a sus coetáneos que lo veían grande para haber empezado como una academia a esa edad. Muchas de sus piezas son cómicas y tienen textos. Y, por ejemplo, Memorias de un amnésico es uno de los cuadernos que le escribe, o Cuadernos de un mamífero. Siempre hay una cosa de ironía, de burla, de cosa loca, podríamos decir, que escapaba a la comprensión de muchos de sus coetáneos. Él fue muy amigo de las vanguardias, de todas las vanguardias estéticas de su tiempo. Y, por ejemplo, conoce en 1915 a Jean Cocteau, trabaja en el Ballet Parade con los decorados de Picasso, conoce a Tristan Tzara, a los surrealistas, a André Derain, a Man Ray, André Breton. Fíjense, está entramado así, con piel y pecho, a toda la intelectualidad revolucionaria de su época. Y conoce a Duchamp, a Picabia, trabaja con ellos, pintores de las vanguardias si los hay, y se reafirma en ese entorno para introducir sus ideas vanguardistas, que son, él dice que no hay que aburrir al espectador, que las ideas musicales tienen que ser muy breves y que tienen que ser entretenidas. Es un pintor que trabaja sobre todo en el minimalismo a partir de estas ideas de síntesis que tiene y en el impresionismo musical. Incluso deja de separar la obra por compases, ¿no? Fíjense qué revolucionaria es toda su intervención en el espíritu musical de su época. Todo este despliegue fantasioso tiene mucho que ver con su historia personal. Él es huérfano de madre desde muy chico, razón por la cual su padre se va a trabajar a París, y todas estas historias fantásticas que lo habitan tienen mucho que ver con la crianza de su abuelo y de su tío, que lo ayudaban a desplegar a fondo sus propias fantasías. Bueno, como les dije, muere muy joven, y es una figura que también extremadamente original, que se despega de las corrientes tradicionales, junto con Gustav Klimt, que también habita esta película a partir de su música, que la vamos a ver y escuchar en nuestra próxima reunión. Sí, David. Bueno, yo creo, sabes que son 16:26. Tenemos que ir cerrando. Pero porque podemos... me gustaría, sí, me gustaría dos cosas.
En principio, ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero decir algo más que Sí. necesito decir, que es la importancia que tiene también en la película, como otra cosa, me enganché con es Cole Porter, ¿no? Cole Porter es gracioso porque es otro de los fragmentos musicales amados por Woody Allen. Y bueno, Cole Porter es un muchacho educado que estudia en Yale, que estudia abogacía, que vive en Francia, porque se decide alistar en la legión extranjera con los franceses, que vuelve después de la Segunda Guerra a París y se instala en París, y que tiene una cantidad de temas absolutamente reconocibles por todos nosotros que habitan. Por todos, y además, y siempre, perdón que interrumpa, siempre en todas las películas de Woody Allen hay algunos 2 o 3 temas de Cole Porter, y además él habla de él y lo personifica en la película Medianoche en París, Midnight in Paris, y entonces ahí él aparece y cuenta algo de la vida de Cole Porter. Sí. Que todos conocemos, estoy segura, Night and Day. Night and Day. Heart Belong to Daddy, ¿no? Que es otra de las músicas de él, Begin to Begin, que cantaron maravillosamente Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. Es decir, fíjense cómo él es un hombre de su tiempo y cómo la figura de Cole Porter, que ya les digo, no es el prototipo del jazzista convencional, sino que es un hombre que tiene una educación particular, que realmente hace un gran desarrollo en comedia musical. Es uno de los ídolos que toma Woody para esta película. Bueno, no digo nada más. No podía dejar de hablar de Cole Porter. Sí, porque además teníamos ahí la fotito. Yo, de todos modos, bueno, tenemos la segunda clase, así que seguramente que podemos agregar algunas cosas que nos hayan quedado pendientes hoy, más allá de que en la próxima clase vamos a trabajar como en más profundidad todo lo que tiene que ver con el argumento, toda la articulación que nosotras pensamos en relación a hoy quizás con otras películas, pero quizás también con algunas cuestiones de algunas ideas acerca y algunos conceptos del psicoanálisis. Yo voy a dejar igual como unas 3 preguntitas o 2 preguntitas para que piensen los que están acá y la puedan pensar para la próxima. Una es, ¿por qué se llama la película La otra mujer? ¿Cuál sería la polisemia que tiene, si la tiene, este título? Así que bueno, como para que lo puedan pensar mientras ven la película. Otra es cómo pensar la fantasmática e incluir el tema de la maternidad en el argumento, en la historia, ¿no? ¿Qué pasaría con la maternidad en esta película, en donde va a aparecer en distintos puntos? Y otra, bueno, cuando la vean, ¿qué parentesco encuentran con otras películas de Woody Allen? ¿No? Algunas por ahí hoy nombramos, pero puede ser que dispare para otras. Sería bueno escucharlos a si alguien quiere incluirse y decir alguna cosa o comentar y algo. ahora, exacto, podemos abrir los micrófonos para los que quieran Laura puede abrir los micrófonos. decir algo. Cada uno el que quiera hablar, activa su audio y puede hablar tranquilamente. Buenas, yo quería preguntar, que lo preguntaron ahí en el chat, en relación a los subtítulos. No pude encontrar cómo agregarle los subtítulos a la película. No, Bueno, no está subtitulada. Bueno, por ahí viene es algo más. la pregunta más inesperada, que es la parte técnica. No sé si alguien la pudo ver. En general, en el archivo hay 2 archivos, una de subtítulos
lo que se hace es, se No llevan lo- con el mouse los archivos. Bueno, si no después, Bueno, por ahí no por ahí logré lo puedo, abrir el otro archivo o algo así, pero como lo preguntaron en claro, el chat, por eso quería... Creo que ok. dejaron un link para poder verla completa después de que alguien consultó. Dejaron otro link que, por lo que entendí, es otro link para verla con subtítulos. Bueno. Sí, yo por ahí lo que pueden hacer es preguntarle a alguien que sepa, a alguien de la casa, algún adolescente joven que tenga ahí experiencia y les pueda ayudar sin, no sé, a veces sale. Y si no, también me parece que hay alguna página para verla en streaming, me parece que Cris lo pudo hacer, por ahí investigan un poquito y la pueden mirar. Yo quería agradecerles, Débora, como siempre, y Ana, impecable, la presentación de ustedes. Yo amo a Woody Allen, más allá de que es un personaje muy controvertido en los últimos tiempos, ¿verdad? Me parece que no hay que dejar de señalar eso. Sí. El pobre señor Woody Allen, de hecho, no puede filmar más, en realidad, casi. Sí, bueno, como que podemos hacer una clase especial o un encuentro especial para charlar de estas cosas, de lo que se sabe, de todo lo que tiene que ver con los juicios, etc. Yo la verdad que estuve leyendo bastante para esta clase, así que como que dejaría entre paréntesis, o pondría sobre el tapete la cuestión de la distancia entre la obra y el autor. Sí, estoy de acuerdo, pero me gusta Claro, nombrarlo. Ya, me parece que claro. hoy, en el año 2023, no hay que escapar a esas cuestiones. Sí, yo... Lo admiro profundamente, amo a Woody Allen, amo el cine de Woody sí, Allen, quiero decir. exacto, me parece que está bueno. Vi la última película, que también la vi, Es como un Rifkin's, extracto de Woody Allen, la última película, no me acuerdo el nombre. claro, Rifkin's Festival. Sí. Y bueno, también es una película que de alguna manera, en esa película él es un profesor de cine, así que yo me sentí como muy identificada porque justamente él habla todo el tiempo de cómo él piensa las situaciones a partir de las películas. De hecho, él toma Un verano con Mónica, toma Gritos y susurros de Bergman, El séptimo sello, y arma escenas, y medio como que cuenta cuenta también la historia de su vida a partir de la relación que él tiene con el cine. Y bueno, la verdad que los personajes de él son como que recrean un poco las temáticas de él, y de todos modos me pregunto por qué fue una película que no la querían poner en la pantalla, digamos, no es que tiene algún contenido por el cual fue tan boicoteado, ¿no? Con lo cual me parece que también ahí hay una cuestión para pensar. Pero sí, además yo sé, Pablo, que siempre hemos charlado películas de él y siempre le encontramos algo interesante para decir. Bueno, me tengo que ir. Les tengo un beso a Sí, las dos. todos, porque ya termina la... Chau, chau. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar? Bueno, espero que todos puedan puedan ver bien la película con el link, que puedan resolver los problemas técnicos. Me pareció encontrar que en Prime Video está anunciada, pero después veremos. Bueno, veremos si está en streaming mejor. Compartir. Genial. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos la próxima para seguir profundizando
la película. Muchas gracias a ustedes. Gracias.